Esta semana, la guía para el culto familiar, esta semana que comienza hoy, acordémonos que para nosotros los cristianos la semana no comienza el lunes, comienza el domingo, porque bíblicamente el primer día de la semana es el domingo. Y dice la palabra que los creyentes se reunían el día del Señor, el domingo, el primer día de la semana, para alabar, para adorar y para recordar al Señor. Entonces nosotros, esta semana que comienza hoy, el estudio para el culto familiar, que ya les voy a enviar por el grupo de WhatsApp, dice, ¿qué es lo que Dios exige en el primer, el segundo y tercer mandamiento? Y la respuesta es, en el primero que reconozcamos a Dios y confiemos en Él como el único Dios vivo y verdadero. En el segundo que evitemos toda idolatría y no adoremos a Dios inapropiadamente. En el tercero que tratemos el nombre de Dios con temor y reverencia, honrando también su palabra y sus obras. Aquí el estudio para el culto familiar de esta semana es una enseñanza de los 3 primeros mandamientos. Y hay un versículo que dice en Deuteronomio 6, 3 al 14, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No siga a esos dioses de los pueblos que te rodean. Bueno, el propósito de la guía para el culto familiar de esta semana es que aprendamos en nuestro estudio familiar a darle el valor a Dios que corresponde. Así que yo quiero animarle, estimados padres y madres de familia, a que usted no descuide su deber del culto familiar. A lo mejor usted está usando otro material y no está usando esta guía. Lo importante es que usted esté enseñando la palabra a su familia. ¿Me comprende? Hay un hermano que se conecta con nosotros por internet y él me dijo, yo tengo una lista de difusión donde envío a las personas que son de otras ciudades y él me dijo, le mandé un mensaje recordándoles que hagan el culto familiar con la guía que le envié y él me recordó que él hace el culto todos los días con su familia y que adicionalmente va a ocupar la guía. Entonces le dije, hermano, no se preocupe, la guía es para los que no tienen alguna guía para hacerlo, pero si usted ya está usando un material, bien. Pero si puede usar este también, mucho mejor. Entonces, el propósito de la guía de esta semana es que aprendamos a darle el lugar a Dios que corresponde. De eso tratan los primeros 3 mandamientos. El primer mandamiento, no tener dioses ajenos delante de Dios. El segundo, no hacer imágenes y no inclinarse a ellas para honrarlas. Y el tercer mandamiento que dice acerca de no usar el nombre de Dios en vano. Esos 3 primeros mandamientos nos enseñan a darle el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida. Y una de las cosas que necesitamos es justamente eso. Necesitamos valorar más a Dios. Todo tiene que ver con el valor que le damos a Dios. Si Dios no es tan valioso para nosotros, entonces Él nunca va a tener el primer lugar. Y si Dios es realmente valioso para nosotros, lo más importante, todo lo que tenga que ver con Dios también va a ser importante, como servirle, como su amada iglesia también. Entonces, una de las cosas que el creyente debe crecer cada día es en amar más a Dios. El no amar a Dios como corresponde, el no darle el lugar a Dios que le corresponde, el no reconocer su autoridad en nuestra vida ni someternos a Él, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama idolatría. Idolatría. En el día de hoy no comprendemos la gravedad del pecado de la idolatría. ¿Qué es lo que es la idolatría? La idolatría es cuando cualquier cosa o persona o actividad, lo que sea, ocupa el lugar central en nuestra vida que le corresponde a Dios. Hermanos, muchas veces podemos considerar cosas tan legítimas como los estudios, como el trabajo, como la familia, como más importantes que Dios, cuando esas cosas son las que determinan mi forma de vivir y no Dios. Cuando a veces pospongo servir a Dios, congregarme, hacer lo que Él me dice por causa de esas cosas. Siempre que nosotros dejamos de servir a Dios por otra cosa, esa otra cosa ocupó el lugar de Dios. Esa otra cosa fue más importante. Entonces tenemos que quitar el pecado de idolatría. Idolatría no es solamente hincarnos ante una imagen de una virgen o de un niño y prenderle velas. Es cuando en nuestra actitud, en nuestra forma de vivir, nos inclinamos y nos sometemos a cualquier otra cosa que no sea Dios. Hay muchos hermanos que no son fieles a sus convicciones porque se someten al pensamiento del mundo o a lo que en su trabajo le imponen
o los estudios, o los familiares. Entonces, dejan de obedecer a Dios, o dejan de creer ciertas cosas de Dios, porque se terminaron sometiéndose a otro tipo de pensamiento. El problema del día de hoy es que muchos cristianos se están sometiendo ante el ídolo de la ideología de género. Están dejando las convicciones bíblicas, están negando lo que las escrituras dicen por aceptar la ideología de género. Hace unas semanas atrás fue triste escuchar acerca de un predicador muy famoso que ha escrito muchos libros. Yo he leído algunos libros de él, muy buenos. Se llama Max Lucado. No sé si los que tienen hijos han visto la serie de Vegetales, ¿sí? Bueno, él es el creador intelectual, porque para los dibujos no sé si será muy bueno, pero él es el creador intelectual de esa serie. Y él hace 4 años atrás predicó un sermón donde él explicaba que la Biblia condena el homosexualismo. Y hace unas semanas atrás predicó en Estados Unidos en una reunión que le invitaban a predicar y predicó acerca del poder del Espíritu. Pero un grupo LGTBI, o a cualquiera de esos SLG, no sé cuánto, se enojaron, supuestamente un grupo LGTBI cristiano, se enojaron porque invitaron a predicarle a él. Porque 4 años atrás había predicado en contra de la homosexualidad. Y este predicador tan conocido, tan valorado por el pueblo cristiano, escribió una carta disculpándose por haber ofendido a ellos 4 años atrás. Y que él consideraba que los homosexuales y las lesbianas eran igual de hijos de Dios que todos los demás. Hermanos queridos, eso es lo que enseña la palabra. La palabra enseña que todos somos criaturas de Dios, que todos somos creación de Dios. Pero a los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, a eso le dio el derecho de ser hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Entonces él está negando primero una verdad clara de la Escritura, pero con esa actitud está demostrando que aunque él dijo que se mantenía en sus convicciones bíblicas, pero ¿para qué entonces pide disculpas? Porque se está agachando, se está sometiendo ante el pensamiento actual. Y obviamente porque él vende tantos libros, que si él rechaza de plano esta ideología, va a tener muchos detractores y las ventas ya no van a ser como antes. Bueno, no queremos juzgar las motivaciones, pero el problema de la idolatría es eso. La idolatría es cuando nos agachamos, nos sometemos, cuando amamos, cuando valoramos cualquier cosa, sean personas, actividades, ideologías, pensamientos, en vez de darle el primer lugar a Dios y a la verdad de su palabra. ¿Qué tan grave es la idolatría? Bueno, mi tema no es principalmente de la idolatría, pero lo que yo quiero hoy día es meditar en un pasaje de la Escritura donde Dios nos previene acerca de la idolatría. Dios también nos previene. Dios nos quiere cuidar y nos guarda de que no caigamos en ese pecado. Pero antes de ir a ese texto, quiero leerles algunos textos y ustedes escúchenlo nomás. Ya vamos a ir al texto de nuestro estudio, pero ¿qué tan grave es el pecado de la idolatría? Dice 1 Corintios 6:9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pone a la idolatría en el mismo lugar que la homosexualidad, que el adulterio, que la fornicación. Tan grave como esos pecados es la idolatría. También 1 Corintios 10:14 el apóstol Pablo dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nos enseña la palabra que debemos huir de la idolatría. Efesios 5:5, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Está diciendo que la idolatría es tan grave como la fornicación y está poniendo a la avaricia como idolatría, dice, o avaro, que es idolatría. Dice que la avaricia es idolatría, porque la avaricia es amar al dinero como su propio Dios. Todo lo que amamos más que a Dios es un ídolo. Apocalipsis 21:8, este es el texto quizá más fuerte. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
¿Sabe? Aquí dice que la idolatría es un pecado tan grave como la hechicería, como el homicidio. Y también dice que la cobardía es un pecado tan grave como el homicidio. Mire, dice los cobardes e incrédulos, los abominables. Y entre eso está también la idolatría. Entonces la idolatría no es un pecado menor, pero lo que pasa es que cuesta distinguirlo. Nosotros estamos todos tranquilos aquí, porque aquí no hay ninguna imagen de nada, y no estamos prendiéndole vela a nadie, ni nos estamos inclinando ante ninguna estatua. Pero aún así podemos estar llenos de idolatría, cuando realmente el Señor no es lo más importante, cuando no nos sometemos a Él, cuando su palabra no es lo que rige nuestros pensamientos. Hay muchos jóvenes cristianos hoy día que yo he escuchado, y hasta hace poco escuché de una persona muy cercana a nosotros, de otra ciudad, jovencita, que realmente estaba diciendo, y hemos escuchado varias personas, jóvenes, que dicen ser creyentes, conocen la palabra, han estado de niños en la iglesia, se han bautizado, han servido, han ayudado, hasta de maestros de niños, han dicho que no tienen ningún problema con la homosexualidad. Están aquí inclinándose ante un ídolo. Pero lo mismo hacemos nosotros con cualquier otro pecado, con cualquier otra ideología que va en contra de la palabra. Lo mismo hacemos nosotros cuando nuestro trabajo es más importante que buscar al Señor o servirle. Lo mismo hacemos cuando en el día del Señor hay otra cosa más importante que venir a congregarnos. Bueno, acerca de esto es justamente lo que Dios quiere prevenirnos esta mañana. Dios nos quiere prevenir para que no caigamos en la idolatría. Y Dios es tan misericordioso, Dios es tan bondadoso, que a pesar de que Él tiene todo el derecho de destruirnos, Él nos cuida y nos da los pasos necesarios para que no caigamos en la idolatría. Muchas gracias. Gracias. Ok, ya me conocen que tengo suerte. Salud, permiso. Muy bien, ahora sí, está mejor, gracias. Ok, entonces, para esto vamos al libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 24, por favor, mis queridos hermanos. Deuteronomio 6, del 10 al 24. Ese va a ser nuestro texto. Como les decía, reconozcamos el valor de Dios para nosotros. Amémosle al Señor porque Él es tan bondadoso que aún nos trata con tanto cuidado que Él nos previene del pecado. Hermanos, el pecado es algo horrible porque ofende a Dios, porque va en contra de su ley, pero también porque Dios siempre nos previene. Dios a todo ha dado una conciencia. Dios no ha dejado al hombre ignorante. Dios ha dado a lo que no dio su palabra, también les dio la conciencia. Como dice el libro de Romanos, ¿no? ¿Y qué hay de aquellos que no tienen la palabra escrita? Bueno, Dios puso la conciencia en todos los seres humanos. Bueno, entonces Dios también a través de este texto nos previene para que no caigamos en la idolatría. Deuteronomio 6, del 10 al 24. Dice así la palabra del Señor. Escucha atentamente. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no te inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Después dice el versículo 16: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Versículo 20: mañana
cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. En este texto que acabamos de leer, el Señor les está previniendo a su pueblo para que no caigan en la idolatría. Aquí les va a dar el Señor una serie de mandamientos que ellos deben obedecer para guardarse de caer en la idolatría, para no tener que ser disciplinados y castigados por Dios. ¿En qué contexto se da estas palabras? Bueno, recordemos que el libro de Deuteronomio es una repetición de la ley de Dios. Ya con tantas veces que he dicho esto, hermano, usted tiene que saberlo de memoria. Deuteronomio significa, ¿qué significa el libro de Deuteronomio? Segunda ley, muy bien. ¿Cuándo fue dada esta segunda ley? 40 años después de lo que salieron de Egipto. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, llegaron a los límites con la tierra prometida y por causa de 10 espías cobardes que hicieron desanimar a todo el pueblo, la gente pecó contra Dios por incredulidad. Y Dios los hizo pagar 40 años para que muriera esa generación. Y los hijos de ellos son los que ahora van a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Eran los hijos de los que salieron de Egipto. Y ellos entonces, a ellos se les da esta segunda ley, que es una repetición de los 10 mandamientos, en el capítulo 5 de Deuteronomio. En el capítulo 6, como ya hemos visto muchas veces, está el gran mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Y entonces Dios está con esto preparando a su pueblo. Escuche, les está preparando para que entren a tomar posesión de la tierra prometida. De alguna manera nosotros nos parecemos mucho al pueblo de Israel. Bueno, realmente ellos son, bíblicamente, ellos son nuestros antepasados espirituales. Bíblicamente podríamos decir que es la iglesia del antiguo pacto. Nosotros somos la iglesia en el nuevo pacto. De modo que tenemos que aprender de nuestros antepasados, aprender de lo que ellos vivieron. Es más, la Escritura dice en el Nuevo Testamento que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Están ahí, el Antiguo Testamento, para enseñarnos lo que el pueblo de Dios ya tuvo que vivir, para que nosotros no tengamos que vivir lo mismo, para no cometer los mismos errores y para aprender del cuidado y de la gracia de Dios. Entonces habían pasado 40 años y el Señor les está preparando con esto para que ellos lleguen a tomar posesión de la tierra prometida. Necesitamos estar preparados también nosotros. La palabra de Dios nos está preparando para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios, pero también nos prepara para esta vida. Estamos en esta vida en peregrinación hacia la tierra prometida. Y mientras estemos aquí, también estamos propensos a cometer idolatría. Mientras estemos viviendo en este mundo, todos los creyentes estamos propensos a dejar de amar al Señor como debemos amarle, a dejarnos llevar por nuestros deseos y por nuestros pensamientos. De modo que esta advertencia que el pueblo de Dios, que Dios le dio a su pueblo en esa época, también es para nosotros hoy día. Tomemos estas palabras como una advertencia que Dios nos da a nosotros, para que no caigamos en el pecado de idolatría, para que cuando nosotros seamos llamados a la presencia de Dios un día, cuando salgamos de este mundo, cuando Dios nos llame de aquí, podamos presentarnos de Él con tranquilidad, porque le hemos amado como Él quería, porque le hemos servido como Él quería, porque hemos amado su palabra, porque le hemos honrado. ¿Amén, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, muy bien. Primeramente, versículos 10 al 11 nos muestra cuándo ellos tenían que obedecer todos estos mandamientos. Ciertamente que los mandamientos de Dios tenían que obedecerlos en todo momento, pero estos mandamientos específicos que les va a dar aquí, aunque tienen que ser obedecidos siempre, eran justamente necesarios para lo que iba a ocurrir en el futuro. ¿Qué es lo que iba a ocurrir en el futuro? Versículos 10 y 11 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría,
en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Y enseguida entonces comienza a dar el primer mandamiento, que era: no te olvides de Jehová tu Dios. Entonces él está diciendo: mira, ten presente estos mandamientos cuando tú entres a tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, ellos, con estas palabras, Dios les está diciendo, primeramente, que ellos debían recordar que la tierra que ellos iban a poseer no era algo que ellos trabajaron y edificaron con su propio esfuerzo, era algo que el Señor les estaba dando por gracia. Ahí les recuerda muchas veces ciudades que ellos no edificaron, viñas que ellos no plantaron, terrenos que ellos no cultivaron. Acuérdate que todo lo que yo te voy a dar es un regalo. No ha sido fruto de tu trabajo. Y aunque hubiera sido fruto del trabajo, Dios da la fuerza, Dios da las oportunidades, Dios da todo lo que necesitamos para trabajar también. De modo que nunca podemos gloriarnos a nosotros mismos. Entonces estas palabras debían ponerlas en práctica cuando ellos llegaran a tomar posesión de la tierra prometida. Pero debían recordar que era un regalo de Dios. Nunca hay que olvidarse. Ellos nunca debían olvidarse, y nosotros nunca debemos olvidar lo que el Señor nos da. Nunca tenemos que olvidar de nuestra mente que todo es por gracia de Él. Ellos corrían un riesgo de caer en la idolatría, porque iban a vivir un momento, iban a vivir una nueva etapa de mucha prosperidad. Acordémonos que ellos pasaron 40 años en el desierto comiendo solo maná y agua, nada más. 40 años viendo solamente tierra y montañas de tierra y montes de piedra. Y bueno, tampoco es que la pasaron muy mal, porque el Señor les cuidó, pero ahora por fin iban a tener su propia tierra. Ahora por fin iban a disfrutar de prosperidad, y eso entonces debían ellos tomar en cuenta. Mira que hay algo muy interesante. Aquí aprendemos algo maravilloso. Las bendiciones de Dios son por gracia, y nuestra obediencia a Dios no tiene que ver con buscar su bendición, sino como un acto de gratitud por las bendiciones que Él nos ha dado. Aquí Dios les está diciendo: recuerden todo lo que yo les estoy dando. Y en razón de que yo les estoy dando esta bendición tan grande, entonces no se olviden de mí, obedezcan mis mandamientos. Eso es el orden. ¿Se acuerdan que la semana anterior les hablé? Y espero que se pueda haber acordado, por favor, si no, vea el video en YouTube, de que la gracia de Cristo está presente en los mandamientos. Vimos que no obedecemos los mandamientos para alcanzar la gracia de Dios. Es al revés. Primero recibimos la gracia de Dios. Primero recibimos el perdón de Dios. Y ahí entonces Dios nos pide que obedezcamos sus mandamientos. Los mandamientos nunca fueron dados para salvar al hombre. Los mandamientos nos muestran nuestra necesidad de salvación. Y la obediencia a los mandamientos es el resultado de las bendiciones de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Cuando tú entres en la tierra que yo te voy a dar, no te olvides de mí. No te olvides que yo te doy esta tierra. No te olvides que yo te doy esta bendición. De la misma manera, o con un pensamiento similar, el apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que nosotros presentar nuestra vida como una adoración a Dios? En razón de las misericordias de Dios. Por la misericordia de Dios. Es decir, en razón de lo misericordioso que Dios ha sido por nosotros. Entonces nosotros debemos responder a Dios consagrando nuestra vida como una adoración viva a Él. Ese es el sentido, hermano, por favor. Nuestra manera de pensar debe cambiar. Es triste ver como muchos creyentes en el día de hoy, muchas personas en las iglesias, no entienden la gracia de Dios. Todavía siguen pensando que por su obediencia serán salvos, o que por su obediencia serán bendecidos. Es cierto que también Dios bendice la obediencia. ¿En qué sentido? Tampoco tenemos que ignorar
de que si obedecemos nos puede ir mejor. ¿Por qué? Porque Dios estableció una ley y cuando las cosas van en el orden correcto, hay buenos resultados. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Qué pasa si alguien quiere hacer caso omiso a la ley de la gravedad y tiene una silla justo arriba de él? Lo más probable es que la silla le caiga en la cabeza. Por más que confíe en el Señor, yo confío en el Señor que no va a pasar nada, pero igual tiene la silla y me va a caer en la cabeza igual, porque Dios tiene una ley, Dios estableció un orden. De la misma manera también, la palabra de Dios dice que si somos diligentes, que si nosotros somos diligentes en nuestro trabajo, y que también si nosotros somos responsables con Dios, Dios nos va a bendecir dando todo lo que necesitamos. Porque ese es el orden de Dios. Nadie puede enojarse con Dios porque no le bendice si no tiene ganas de ir a trabajar. Es como algunos estudiantes que oran al Señor para que les ayude en el examen, pero no estudiaron para el examen. Tampoco es así, pero si tú eres diligente y estudias a tiempo, te preparas con anticipación para el examen, de seguro que lo más probable es que te va a ir bien. Y eso es una bendición de Dios también, porque ese es el orden de Dios. Sin embargo, no somos amados por causa de nuestra obediencia. Obedecemos porque somos amados. ¿Ven la diferencia? Escríbalo, por favor. Muy bien. Y esto es muy importante. Antes de que Dios les dé estos 6 mandamientos, ya vamos a ver 3 nomás, tranquilo. Antes de que Dios les dé estos 6 mandamientos, Él les recuerda las bendiciones que Dios les había dado. Él igual a lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2. Acuérdense que Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos. Pero antes de leer el versículo 3, donde comienzan los mandamientos, versículo 1 y 2 dice, y habló Jehová todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y ahí dice, no tendrás mensajero delante de mí. Ahí dice después, no te harás imágenes. Ahí dice después, no tomarás el nombre de Dios hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, grábese en su corazón, grábese en su mente, que nuestra obediencia es la respuesta que nosotros damos a la gracia de Dios. No es el camino para obtener la gracia. El camino para obtener la gracia es humillarnos delante de Dios y recibir esa gracia por medio de Cristo. Y ahí sí, Dios nos manda que lo obedezcamos. Entonces detengámonos aquí un momentito. ¿Estás seguro que has recibido la gracia del Señor? Hubo un momento donde se te abrieron tus ojos y tú comprendiste la suciedad de tu pecado, comprendiste tu indignidad y te acogiste a la gracia de Cristo. Un momento donde tú comprendiste que Cristo murió por ti y resucitó y que Él te podía perdonar y tú no pudiste ofrecer nada, es simplemente decir, Señor, sálvame, confío en ti, no me queda nada más. En ese momento experimentaste la gracia de Dios. Si es así, ¿cómo estás respondiendo a la gracia? ¿Qué tanto estamos valorando lo que el Señor hizo por nosotros? ¿Qué tan valiosa es la obra de Cristo por nosotros? De modo que nosotros nos entreguemos en total gratitud y consagración a Él. La medida de nuestra consagración y nuestro amor dependen mucho del valor que nosotros le demos a lo que Él hizo por nosotros. La medida de tu consagración es la medida de lo que tú valoras, lo que Cristo hizo por ti. Si tu consagración a Dios es pequeña, es porque es pequeño el valor que le das a Cristo. Si tu consagración es entera, es porque tú has entendido que Dios lo hizo todo por ti. Por eso dijo el Señor, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y nosotros no nos hemos dado cuenta cuánto nos ha perdonado el Señor. No es que el Señor haya perdonado a algunos un poquito y a otros más. Ciertamente puede ser que hay algunos que hayan pecado más o cometido pecados más graves, pero aún el creyente que ha cometido el pecado más mínimo comparado con los otros pecadores más grandes, por así decirlo, aún él ha cometido un pecado tan grave que merecía el infierno. Aún así Dios le ha perdonado mucho a él. Entonces una vez que Dios les recuerda, ahí entonces les da los mandamientos. Recuerden, nuestra obediencia, aunque es el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros, nunca se comparará,
nunca nuestra obediencia se comparará con lo que Él hizo por nosotros. Hay una frase, un versículo maravilloso en el Salmo 116, versículo 12, dice así: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hermanos, tampoco nuestra obediencia es una manera de compensar lo que Dios hizo por nosotros. Es simplemente la manera en que nosotros demostramos que amamos a Dios y que nuestro corazón ha sido transformado. Porque solo aquel que realmente ha nacido de nuevo es aquel que va a desear obedecer a Dios. Se me está acabando la voz. Ok, entonces vamos a los mandamientos. Primer mandamiento que les da, acordándoles de todo lo que hizo por ellos, es no olvidarse de Dios. Primer mandamiento que Dios les dice: no se olviden de mí. No se olviden de mí. Versículo 12 dice así: cuídate, miren la expresión que usa, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Dónde más se menciona eso? Génesis capítulo 1, capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. El Señor constantemente le dice: no te olvides, permiso, no te olvides que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No te olvides de mí, dijo el Señor. Entonces, aquí el Señor una vez más les va a recordar, les va a insistir que no se olviden lo que Él hizo por ellos. Ahora, lo interesante que dice aquí: cuídate de no olvidarte de Jehová. El Señor les manda a no olvidarse de Jehová. Da a entender que olvidarse de Dios es algo que ellos debían cuidar de no hacer. Es decir, que ellos, cuando les dice cuídense, es como que está diciendo: mira, cuídate de no pasarte un semáforo en rojo. Cuídate de las malas amistades. Está advirtiendo de un peligro del cual están propensos a caer. Hermanos queridos, cuando Dios dice cuídate de no olvidarte de Jehová, está diciendo: ustedes son propensos a olvidarse de mí, dice el Señor. Por lo tanto, tienen que tener cuidado. El acordarse de Dios no es algo que hay que descuidar, es algo que hay que cuidar. Hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que estar atentos de no olvidarnos de Dios, porque somos propensos a hacerlo. ¿Por qué ellos se olvidarían de Dios? Porque acordémonos que ellos ahora vivirían en prosperidad. Dios les estaba dando, imagínense hermanos, les estaba dando tierras gratis, casas gratis, viñas, plantaciones. También les habla de ¿cómo se llama esto? Pozos gratis, no tenían que acabar, estaba todo listo. Dios de alguna manera usó a los impíos para preparar habitación para sus hijos. Entonces ellos podían caer en el error de, cuando estuvieran disfrutando de esa prosperidad, olvidarse de Dios. ¿Cuándo es más fácil acordarse de Dios? ¿Cuándo es más fácil acordarse de Dios? Cuando las cosas van difíciles, ¿no? Cuando estamos en necesidad, cuando estamos solos, cuando nos sentimos culpables. Pero cuando todo marcha bien, tenemos la tendencia, por causa de nuestro pecado, de olvidarnos de Dios y de mirarnos a nosotros mismos, o de llegar a disfrutar la bendición más que al mismo Dios que me dio la bendición. Y esto es algo muy importante que tenemos que nosotros entender. A Dios le importa, por sobre todas las cosas, nuestra santificación, dice la palabra, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es cierto que todos anhelamos vivir bien y disfrutar de las bendiciones de Dios, que también se manifiestan en lo material. Las bendiciones de Dios son espirituales y materiales también. Dios es un Dios completo y debemos buscar todas las bendiciones de Dios. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. Muchas veces, cuando estamos disfrutando de prosperidad o cuando las cosas están yendo bien, podemos tener la tendencia a olvidarnos. Y cuando nos olvidamos de Dios, es cuando caemos en la idolatría, porque otras cosas comienzan a ocupar el lugar de Él. Entonces aquí el Señor está advirtiendo y nos advierte a nosotros esta mañana que nunca debemos olvidarnos de Dios. Y en los momentos cuando las cosas estén bien, cuando a lo mejor usted está pasando por eso ahora o lo pasará después, pero cuando las cosas estén marchando bien, cuando tenga éxito en su trabajo,
cuando tenga gozo y abundancia en su hogar, en su familia, acuérdese que el Señor fue el que le dio todas esas cosas. Acuérdese que no siempre fue así. Acuérdese que usted y yo éramos pecadores, que merecíamos la condenación eterna, pero Cristo nos amó y nos perdonó. Amén, hermanos. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es temer, servir y jurar solo por el Señor. Versículo 13, aquí hay un mandamiento triple. Entonces estas cosas están unidas porque están relacionadas. Deuteronomio 6:13 dice así: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Llegamos a un texto un poco difícil, ya vamos a ir ahí. Bueno, aquí se mencionan tres cosas que ellos debían hacer que están unidas: temerle, servirle y jurar por Él. Todo tenía que ver con adorar a Dios, con reconocerle a Él, con someterse a Él. Primeramente dice: a Jehová tu Dios temerás. Quiere decir que les debía preocupar a ellos agradarle a Dios más que a los hombres. El temor a Dios es una doctrina, es una verdad que se enseña a lo largo de la Escritura. Muchas veces queremos suavizar esto del temor a Dios. A veces, hermanos queridos, aún los predicadores cometemos mucho el pecado de idolatría. ¿Saben cómo los predicadores cometemos el pecado de idolatría? Cuando no queremos ofender a la gente y no les decimos completamente la verdad. Decimos, bueno, la homosexualidad es pecado, pero nosotros no tenemos nada en contra del homosexual. No, tranquilo. Oiga, el Señor dice que es algo que aborrece, ciertamente, ya no, ninguno de nosotros va a condenar a nadie. Pero el pecado es pecado, igual que el adulterio. No andamos diciendo, la fornicación es pecado. Tranquilos jóvenes, no vamos a condenar a ninguno de ustedes. La avaricia es pecado, pero tranquilo, nosotros no tenemos nada en contra de ustedes. Pero ahí sí con la homosexualidad, ¿no? Ahí nos sentimos. No, hay que decir la verdad, el pecado es pecado. La idolatría es pecado, la avaricia es pecado, la fornicación es pecado, la homosexualidad es pecado también. Y a veces no decimos la verdad por ofender a la gente. Y muchas veces los predicadores cometemos ese error de hablar del temor a Dios. Y decimos, no, temor a Dios no es miedo, es respeto. Mira, si fuera respeto, ¿sabe lo que diría la Biblia? Respeto. Es cierto que parte del temor a Dios es respeto, pero no es lo único. Es que Dios no hay que tenerle miedo. ¿No hay que tenerle miedo a Dios? A ver, pregunto, ¿no hay que tenerle miedo a Dios? Sí hay que tenerle miedo a Dios. Porque Él te puede condenar al infierno. ¿Me comprende? No hay que suavizar la verdad. El temor a Dios es tenerle miedo a Dios, reconociendo lo que Él es capaz de hacer. Mire, la forma más fácil de explicar el temor a Dios son las mismas palabras del Señor Jesús. Cuando Él les habló a los discípulos acerca de que ellos enfrentarían persecución y que muchos de ellos los llevarían a la cárcel y que los matarían y los azotarían, y los matarían, el Señor luego les dice, pero no temáis, miren lo que dijo el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo. Está diciendo, no respetéis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. ¿Está diciendo el Señor? No, está diciendo, no temáis, no les tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. No el diablo. Algunos dicen el diablo. No. El diablo no va a condenar a nadie. El diablo será condenado. Es Dios el que envía el juicio. El Dios es el que castiga. Entonces, temor a Dios sí es tenerle miedo. Pero aquí vamos a entender a qué nos referimos con miedo. Y alguno me dirá, pero hermano Claudio, ¿acaso nosotros como iglesia no creemos en la seguridad de la salvación? Claro, la palabra nos enseña que poderoso es Cristo para presentarnos sin mancha y sin contaminación delante del trono. La palabra dice que el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me la dio es más poderoso que todos y nadie la podrá arrebatar de la mano del Padre. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, no hablamos que nosotros somos suficientes, nosotros para mantenernos en la salvación, no. Estamos hablando que Cristo es suficiente, que Cristo es capaz, que Cristo es poderoso para salvarnos. ¿Ok? Si yo digo que yo soy salvo ahora, pero puedo perder mi salvación, ¿saben lo que estoy diciendo? Que la salvación ya depende de mí, no de Él. Estoy diciendo que Él no es suficiente, que Él no es poderoso
para preservarme. Pero eso es lo que Él dice justamente, que Él es poderoso para preservarnos. Si a alguno de ustedes todavía le cuesta entender la doctrina de la seguridad de salvación, por favor, acérquese a mí, con todo gusto quiero explicarle con más detalle. Eso es algo muy importante. Muy bien, entonces alguno dirá, si nosotros creemos que Dios, si ya nos hemos arrepentido y hemos confiado en el Señor, ¿por qué entonces tenemos que tenerle miedo a Dios? Ciertamente no tenemos que tenerle miedo que nos vaya a condenar, si es que estamos seguros de que estamos en Cristo, ¿no? Yo estoy seguro que estoy en Cristo, yo estoy seguro que Cristo es el Señor y mi Salvador, y que Él pagó por mis pecados. Pero eso no significa que yo no deba temerle, porque temor a Dios no necesariamente significa temer lo que Él me pueda hacer, sino temerle de lo que Él es capaz de hacer. Mire, recordemos un momento. ¿Qué hizo Dios con los egipcios? Los egipcios fueron los enemigos del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Dice que Dios les envió 10 plagas y no fueron cosa menor. Nosotros hemos vivido, ¿cuántos meses con una plaga aquí? Imagínense 10 plagas, una tras otra, al punto que Dios quitó la vida al mismo hijo del faraón y después enterró a todo el ejército bajo el agua. Dios hizo cosas terribles al pueblo de Egipto. ¿Por qué lo hizo? Por amor a su pueblo. Entonces, mira, aquí es muy interesante. Me acuerdo que una vez yo vi a mi papá discutiendo con una persona que me había tratado mal a mí, una señora del barrio, yo era chiquitito. Y yo vi la furia de mi papá. Y sabe que yo sabía que mi papá nunca me iba a tratar a mí así, pero yo vi lo que mi papá era capaz de hacer. Y eso me llevó a tener más temor de mi papá, más respeto. ¿Sí me da a entender? Ellos, los israelitas, sabían que Dios les había amado, sabían que Dios les había redimido, pero ellos vieron lo que Dios hizo a Egipto. Ellos vieron lo que Dios era capaz de hacer y por eso les debían temer. Yo siempre pienso en esto. Yo doy gracias al Señor porque Él me salvó, pero ¿sabe qué? Siento temor y miedo del solo hecho de saber que Él pudo no haberme salvado, que Él pudo no haberme escogido delante de la fundación del mundo, que Él pudo no haber enviado al predicador para que me hablara del Evangelio y hubiera sido justo. Hermanos, el temor a Dios tiene que ver con comprender la autoridad, el poder, la justicia, la santidad de Dios. El Señor usó estas palabras cuando Satanás quiso atentarle, pidiéndole al Señor que le adorara. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor Jesucristo le respondió a Satanás diciendo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe qué? A veces usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que se citan versículos del Antiguo y que se citan diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento decía: todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y el apóstol Pedro dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí en el Antiguo Testamento dice: al Señor tu Dios temerás, a Él servirás y por su nombre jurarás. Y el Señor dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. No es que hay una contradicción, simplemente está diciendo lo mismo. Temer a Dios es adorarle. Adorar, la palabra adorar significa humillarnos o postrarnos delante de aquello a lo cual adoramos. Es por eso que el segundo mandamiento dice acerca de las imágenes: no te inclinarás a ellas. ¿Se acuerdan cuando nos reuníamos en el cuartito de acá? Ahí enseñamos lo que era adorar. Adorar es inclinarnos. Inclinar significa: yo me pongo por debajo de eso, aquello que yo me inclino. Yo reconozco a eso como superior. Entonces el Señor citó: adorar a Dios tiene que ver con temerle, porque es ponernos debajo de aquel que realmente tiene la autoridad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros? Avancemos al siguiente. Entonces, en segundo lugar, el Señor dice que debemos, a su pueblo dice que debe servirle. Acordémonos lo que dice en el versículo 13: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Primero tiene que ver con temerle, tiene que ver con reconocer, y eso es lo que nosotros necesitamos entender. La causa del pecado es la falta de temor a Dios.
Romanos capítulo 3 dice, no hay justo ni a un uno, no hay nadie que haga el bien, su boca está llena de maldición y amargura. Y al final termina diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En los países donde más se está negando a Dios, es donde más pecado hay. Tanto que algunos países donde Dios ya no es el centro, donde hay mucho ateísmo, ya se está aprobando y legislando la pedofilia también. A eso va todo, hermanos, a eso va. Por eso nosotros tenemos que rogar, porque en nuestro país se tema el nombre de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando ejercemos nuestro voto. La prosperidad económica no es lo más importante que necesita nuestro país. Nuestro país necesita temor a Dios. Necesita gobernantes que le teman a Dios. Eso es lo que más necesitamos. Lamentablemente, no sé si habrá algún candidato que nos pueda ofrecer eso. Sin embargo, nosotros tenemos que estar tranquilos que por sobre todas las cosas, Cristo es el Rey que gobierna este país también. ¿Cierto? Pero dice también servirle. Temiendo a Dios, servirle. Acordémonos que estos mandamientos están en el contexto de que iban a tomar posesión de tierras que le pertenecían a pueblos idólatras, que tenían dioses a los cuales ellos veneraban y servían. Y alrededor de ellos, del pueblo de Israel, también habían pueblos idólatras, vecinos de ellos, que constantemente podían influenciarles. Entonces, servir tiene que ver con una actitud de humildad y una actitud de sumisión. Ellos debían vivir con la constante conciencia que su vida no les pertenecía, que ellos no estaban ahí por sus propias fuerzas o poder, sino por causa de Dios, y por eso debían vivir para Él. Una de las cosas que debe caracterizar a un creyente es que el creyente sirve a Dios. Pero el servir a Dios no es solamente ayudar en el culto o en el mantenimiento del lugar, es que nuestra vida constantemente hace todo para Él. Cuando yo en mi vida familiar vivo mi vida como padre, como esposo para Dios, sujetándome a los mandamientos, buscando servir a mi familia para Dios, estoy sirviendo a Dios. Cada cosa que hacemos, dice la palabra, sea de palabra, de hecho, tenemos que hacerlo como para el Señor. Ellos debían entender que todos eran siervos, todos eran esclavos, todos eran sirvientes de Dios. Ellos no tenían que someterse a la autoridad de otros dioses, de los dioses paganos de esas tierras. Ellos tenían que agachar la cabeza ante las ideologías, los pensamientos, las creencias de esos pueblos paganos. Ellos tenían que obedecer y sujetarse al Señor. Tenía que ver con que ellos no tenían que vivir la vida para ellos mismos. Cuando nosotros vivimos para nosotros mismos y no para Dios, también estamos cometiendo idolatría. Porque Dios ya deja de ser lo más importante y nosotros pasamos a ser lo más importante. Quizás creo que es el pecado de idolatría que más cometemos hoy. No prendemos velas a imágenes, quizás, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí. Quizás nos inclinamos ante un Dios falso. A lo mejor tampoco pensamos que el trabajo sea nuestro Dios, pero a lo mejor nosotros somos nuestro propio Dios. Porque todo se trata de nosotros. Todo se trata de lo que nos gusta, de lo que nos hace sentir bien, de lo que nos motiva. Y no es Dios nuestra motivación. Y no estamos dispuestos a sufrir por Dios. La pregunta es, ¿cuánto está dispuesto a sufrir por Dios? Una de las maneras que nosotros demostramos que amamos a Dios, que nos sometemos a Él, que Él es importante, es que estamos dispuestos a sufrir por Él. Bendito sea el Señor que todos estamos aquí, corriendo riesgo de contagiarnos. Pero ¿quién? Es lo mínimo que podemos hacer por aquel que dio la vida por nosotros. Y aquí viene entonces el tercer mandamiento de este segundo mandamiento, y es jurar solo en el nombre de Dios. Y aquí viene algo interesante, ¿no? El juramento, nosotros. Aparentemente la escritura aparentemente condena y prohíbe el jurar. Algunos dirán, pero la Biblia no dice que no debemos jurar. Aparentemente. Mire, vamos a ir a un texto de la Biblia donde da la impresión de que se contradijera con lo que dice acá. Acá Deuteronomio dice que debemos jurar solo en el nombre de Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo que no debemos jurar. Bueno, vamos a ver ese texto para entender qué realmente quería decir el Señor. Y vamos a ver que aquí no hay ninguna
contradicción, ninguna contradicción. Miren lo que dice entonces la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Búsquelo por favor ahí. Voy a dar tiempo para que lo busque porque en esto queremos detenernos un momentito. Mateo 5, 33 al 37. ¿Ya lo tienen? Dice así. Permítame un momento. Mateo 5, 33. Dice la palabra del Señor. Esperen un momento, se me cuadró aquí la tecnología. Ok, esto es lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y dice el versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, aquí dice el Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Muy bien. Aparentemente tenemos aquí una contradicción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver este dilema? Bueno, el Señor lo resuelve porque es su palabra, no la palabra de nosotros. Entonces, aquí tenemos que entender que este discurso fue dado por el Señor en lo que conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Es un sermón largo que el Señor dio en la montaña, al aire libre. Debe haber sido maravilloso estar con el Señor escuchando estas palabras. Pero el propósito que tenía el Señor, entre otras cosas, de dar este sermón, era explicar el verdadero sentido de la ley. Era dar la correcta interpretación de los mandamientos de Dios que los judíos habían distorsionado. Habían tres maneras, a ver, déjeme ver, sí, tres maneras, a ver, sí. Una, dos, tres, sí. Habían tres maneras en que el Señor dio el correcto sentido o la correcta interpretación a los mandamientos. La primera es explicando la verdadera interpretación de un mandamiento. Por ejemplo, acerca del divorcio. El Señor le dice, oíste que fue dicho que se puede dar carta de divorcio por cualquier cosa. No, dijo el Señor. La única causa por la cual el Señor dice que se permite el divorcio es por causa de adulterio. Bueno, ahí utiliza la palabra fornicación. Es una palabra, la palabra fornicación es una palabra que puede expresar cualquier tipo de desviación o distorsión sexual, incluyendo la infidelidad. Entonces el Señor mostró que la correcta interpretación del mandamiento que permitía el divorcio era solamente en caso de adulterio. También en cuanto al día de reposo, los judíos habían dado una serie de reglas de cómo guardar el día de reposo. Por ciertos lugares se debe caminar, por otros no se debe caminar. Ciertas millas, ciertos kilómetros se debe caminar para que no sea considerado un trabajo. Y así el mandamiento se trató de cumplir ciertas reglas que los ancianos, que los intérpretes habían dicho. Y el Señor enseñó que el día de reposo tiene que ver con que fue hecho para el hombre, como una ayuda para que el hombre pueda descansar, consagrarse al Señor y servir. Y por eso el Señor hizo milagros en el día de reposo. Por eso el Señor ayudó en el día de reposo. Por eso los discípulos buscaron comida en el día de reposo. Porque el día de reposo fue hecho como una ayuda para que el hombre pueda descansar y dedicarse a Dios y servir al prójimo. Entonces el Señor dio la correcta interpretación. No como ellos la habían malinterpretado, los judíos. En segundo lugar, el Señor mostró en el Sermón del Monte el verdadero alcance o la magnitud o la profundidad de un mandamiento, de cómo se cumplía. Por ejemplo, el Señor dijo, ¿os acordáis que fue dicho no adulterarás? El Señor explicó que no solamente adulterio es el acto mismo de estar con alguien incorrecto, que no sea su esposo o su esposa, sino que Él dijo, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya está adulterando en el corazón. Entonces el Señor explicó que el sentido del mandamiento es más profundo que lo externo. Lo mismo dijo acerca del homicidio. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoje, cualquiera que insulte, y con eso está diciendo que eso también es pecado.
Entonces el Señor vino a dar la correcta interpretación de la ley. Ahora, hay una tercera manera en que el Señor da una correcta interpretación de la ley, y es mostrando que hay una forma más profunda, que el propósito de la ley es mostrar una justicia, la justicia de Dios, obviamente, que ninguno de nosotros puede cumplir, a menos que sea con el poder de Dios cambiando nuestra vida, mostrándonos que hay un sentido más profundo que el cumplimiento literal del mandamiento. Por ejemplo, el Señor dijo, me cuesta un poquito explicar esto, ¿eh? El Señor dijo, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Pero yo os digo que cualquiera que te roba la camisa, dale también la capa. Cualquiera que te pega una mejilla, dale la otra. Entonces el Señor está diciendo que hay algo más allá que solamente el cumplimiento literal, que es realmente mostrar verdadero amor por el prójimo. Especialmente, esto lo enseñó el Señor en los mandamientos relacionados con el prójimo. También dijo, aquí hay otro ejemplo que yo tenía por aquí. Muy bien, bueno, lo que está diciendo el Señor aquí acerca del juramento no está impidiendo jurar. Lo interesante es que el Señor dice, no juraréis por Jerusalén, ni por el trono de Dios, ni por tu cabeza. Porque jurar es poner a una autoridad, jurar en el nombre de alguien o jurar por alguien, implica poner a eso como autoridad sobre uno. ¿Y cuál debe ser la única autoridad que está sobre nuestra cabeza? Por sobre todas las cosas. La autoridad de Dios. Y lo interesante es que el Señor dijo, en vez de jurar, por así decirlo, que tu palabra sea tan segura que tú no tengas necesidad de jurar, porque tú vas a cumplir lo que prometes. ¿Me comprenden? Entonces, aquí el Señor está diciendo que hay un sentido más profundo, más verdadero del cumplimiento de eso, es que realmente no tengas necesidad de jurar, sino que cumplas tu palabra, que no tengas que jurar, porque tu testimonio será tan confiable que no vas a tener la necesidad de prometer o de jurar, porque van a saber que tú lo vas a cumplir. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que nuestra palabra sea así. Que no tengamos necesidad de firmar o de jurar. No digo que no lo hagamos, pero que nuestra palabra sea confiable. Entonces el Señor no está impidiendo jurar. Lo que está diciendo es que nosotros podemos hacer algo mucho mejor, que es que nuestra palabra sea confiable. ¿Estamos de acuerdo? Volvamos a nuestro texto entonces. Las naciones, cuando juraban en nombre de sus dioses, porque atribuían a sus dioses toda la prosperidad con la que ellos disfrutaban. Entonces el Señor está diciendo, cuando tú entres a tomar en posesión de esta tierra, no jurarás en el nombre de otros dioses. Es decir, no te someterás a ninguno de los otros dioses, ni atribuirás la bendición que disfrutas a nadie, sino solo a Dios. Por eso está diciendo, solamente jurarás por el nombre de Dios. No necesariamente está diciendo, tienes que jurar en el nombre de Dios. Está diciendo, cuando jures, no jures por nada, sino que sea solo por Dios. Es decir, está diciéndole al pueblo de Israel que cuando entren en la tierra prometida, cuando disfruten de prosperidad, nunca se olviden de reconocer que su máxima autoridad por sobre todas las cosas es el Dios que les rescató de la tierra de Egipto. ¿Qué le manda Dios a su pueblo? Le manda a no olvidarse de Él, a recordar constantemente que Él fue el que le rescató. Les manda a temerle, a servirle y a jurar solo en el nombre de Él. Y por último, esta mañana, porque hay otro mandamiento más, en el versículo 14 y 15 dice, no andarás en pos de dioses ajenos. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los cuales, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. ¿Qué nos está diciendo el Señor en estas palabras? Está diciendo que cuando ellos entraran en la tierra prometida, se debían acordar, no nos olvidemos, ¿de qué estaba llena esa tierra? De idolatría. ¿Qué tenían alrededor los vecinos de ellos? Pueblos idólatras. El Señor dice, nunca vas a ir en pos de esos dioses. No vas a seguir el camino que ellos siguen. No vas a imitar la fe que ellos tienen. Tú te vas a mantener en el Dios que te rescató de la tierra de Egipto. Desde Egipto les acompañó Dios. Les acompañó por el desierto.
y ahora la tierra prometida, ellos debían seguir unidos a ese Dios que les rescató cuando eran esclavos en Egipto. ¿Sabe? Esto es muy importante porque lo mismo nos dice Dios a nosotros. Nos dice que el mundo en el cual vivimos es un mundo idólatra. Es un mundo que considera muchas cosas como importantes. Es un mundo que considera cosas importantes que no son Dios. Es un mundo que se deleita en cosas y no es su deleite Dios. Es un mundo que se somete, que piensa muchas cosas que no tienen nada que ver con el Dios nuestro. Hermanos queridos, tenemos la tendencia a imitar la forma de vivir del mundo. Cuidado, yo esta semana estuve con los hermanos de Benítez y les exhorté una vez más, porque yo veo que eso es algo que siempre se repite, que no le den los celulares a sus hijos. Me tomé como unos 15 minutos para explicar muchas razones. En el día de hoy muchos padres no se dan cuenta que están dándoles puertas abiertas para que entre el mundo a sus hijos. Le están entregando el mundo en sus manos. Lo hacemos cuando les damos los dispositivos electrónicos, cuando les permitamos que aún siendo jovencitos tengan redes sociales. Y así están expuestos a todos los entretenimientos, a todas las atracciones, a toda la seducción, a toda la forma de pensar del mundo. ¿Sabía usted que cada película que vemos, cada canción que escuchamos, nos transmite una cosmovisión de la vida? Nos transmite una forma de ver la vida, de ver lo que es la felicidad, lo que es ver la prosperidad, lo que es ver el gozo. ¿Y sabe qué? En ese mundo de las películas, de las canciones de hoy, no está Dios presente. No está Dios. Como dice la palabra, no hay Dios en ninguno de sus caminos. ¿Sabe? Algo no necesariamente tiene que ser malo porque vaya directamente en contra de algo que Dios dijo. Algo ya es malo cuando Dios no está presente. La ausencia de Dios, eso en sí es el pecado. Ah, pero esta película no habla de adulterio. Esta película no tiene escenas de sangre. Pero en esa película es Dios el centro. ¿Qué tiene sentido? ¿Cómo va a tener sentido la vida sin Dios? ¿Tiene sentido la vida sin Dios? Ese es el lema de los teólogos, de los ateos militantes. ¿Sabe usted que existe eso ahora? El ateísmo militante. El ateísmo militante es un movimiento que está ocurriendo en el mundo donde gente está literalmente predicando el ateísmo. Una sorpresa mía fue ver hace algunos años atrás, ahora es peor, cuando estaba en el internet de un amigo que vive cerca del barrio donde yo vivía antes, ahí en la ciudad de España, y estaban viendo por CNN una reunión de ateos, cantaban, y había un predicador que literalmente predicaba el ateísmo. ¿Y sabe cuál es el mensaje? Yo les dije el otro día. ¿Sabe cuál es el lema de ellos? No necesitamos a Dios para ser buenas personas. Ellos hablan de ser buenos. Ellos hablan del respeto. Ellos hablan de no la discriminación. Ellos hablan de la fidelidad, de la honestidad. Pero ellos dicen, no necesitamos a Dios para ser así. Y este es el problema. No piense que algo no es malo porque no va en contra de un mandamiento directo. Si está ausente Dios, ya es malo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Y por favor, mis estimados hermanos, se los digo con mucho corazón, estimados miembros de esta congregación y futuros miembros, no puede ocurrir en ninguno de ustedes que me diga, ay, mi hijo anda con sí, está de novio, pero la chica no es creyente, pero es muy buena. O el chico no es creyente, no es cristiano, pero es muy bueno, respetuoso, es bueno con su padre. Si no tiene a Dios, no es bueno, nadie es bueno. Ni nosotros que tenemos a Dios somos buenos. ¿Me comprenden? No, hermanos, no entregues a tus hijos. Lo interesante, le doy de tarea, léalo en su casa, lo que sigue esto, Deuteronomio capítulo 7. A ver, ¿cuántos van a leer Deuteronomio 7? A ver, muy bien, Deuteronomio 7, ok. Lea Deuteronomio 7. Y acuérdese, lea Deuteronomio 7, no se olvide. Le voy a preguntar, Deuteronomio 7. Entonces, aquí dice en último lugar, no andéis en pos de dioses ajenos. ¿Sabe lo que es andar en pos? Es seguir el camino, ir detrás. ¿No? Así como la gente va detrás de las procesiones. ¿Ya? No necesariamente tenemos que ir detrás de una procesión para cometer pecado de idolatría. Es cuando seguimos el rumbo del mundo.
cuando seguimos los pensamientos de los que no conocen a Dios, cuando nos dejamos guiar por ellos. Por eso tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Qué nos advierte esta mañana el Señor para ir terminando? Dios le advirtió a su pueblo, porque ellos iban a entrar a poseer una tierra plagada de ídolos. Ellos no debían olvidarse del Dios que estuvo con ellos cuando eran esclavos, que estuvo con ellos cuando anduvieron por el desierto. Ahora que iban a disfrutar de prosperidad, debían acordarse de su Dios y vivir solo por Él. Estimados hermanos, nunca nos olvidemos que todos nosotros éramos pecadores perdidos, rebeldes, inmorales, egoístas, adúlteros, fornicarios y cuánta cosa más que dice el apóstol Pablo. Esto erais muchos de vosotros, pero Cristo tuvo misericordia y nos amó y entregó su vida por nosotros. No entreguemos el lugar que le corresponde a nuestro precioso Salvador, aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros. No entreguemos ese lugar a nadie más. Tengamos cuidado de nosotros y tengamos cuidado de nuestros hijos. Enseñémosles a amar a Dios por sobre todas las cosas. Enseñémosles a valorar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Enseñémosles a amar a Dios. Amén, hermanos. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. La próxima semana continuaremos con estos mandamientos que el Señor da a su pueblo, advirtiéndoles cuando ellos entraron a tomar la posesión de la tierra prometida. ¿Anhelamos las bendiciones de Dios? Sí, pero cuando ellas lleguen, no nos olvidemos quién las dio, el Señor. Esta semana tendremos la oportunidad, a través de la guía para el culto familiar, de poder incluir a nuestros hijos en los 3 primeros mandamientos de la ley, para que ellos reconozcan que el Señor es lo más importante. Pero cuando usted comparte esa enseñanza, acuérdese que tiene que mostrar la gracia de Cristo también. Que nuestros hijos, que nuestra familia entienda que Dios debe ser adorado solo Él, que no debemos adorar imágenes y debemos honrar su nombre. Pero también tenemos que enseñarles que ya hemos desobedecido esos mandamientos, que ya los hemos quebrantado, y por eso tenemos que conducir a nuestros hijos para que confíen en Cristo como el Salvador de su alma. Oremos.